dijo, mire, le voy a indicar estas 3 pastillas, vas a meter el pie con bicarbonato, eso se lo va a desinfectar, pero dentro de 3 días usted va a venir porque le vamos a tener que imputar esa pierna. Yo no sé qué se hicieron esas 2 pastillas, porque yo lo que sé es que mi Dios me sanó. Y hace aproximadamente más de 16 años que me está esperando el ortopeda allí para imputarme la pierna. Soñé ese sueño que yo veía ese principado, un hombre con unos molletos así, una cosa, pero hay uno más fuerte que él, que vino y me lo dio y me lo entregó en las manos. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos de Genuinos. Una vez más estamos aquí para estar dando testimonios, no testimonios de vida, testimonios que edifican nuestra vida. Y para esta ocasión tenemos a la hermana sierva del Señor, Cruz María Lugo, una sierva que el Señor usa para gloria de su nombre y que ha sido experimentada en este camino del Evangelio. Así que tenemos aquí a la hermana, ella es bienvenida y vamos a permitir que ella se esté presentando ante la cámara y esté dando sus palabras. Pues muy buenas tardes en esta tarde preciosa, amén. Mi nombre es Cruz María Lugo de Pérez, amén, porque como soy casada, amén, para la gloria y la honra de Dios. Y hemos cogido esta tarde para testificar la grandeza del Señor, amén. ¿Dónde nace Cruz María? ¿De dónde viene Cruz María Lugo? ¿Cuál es, cómo fue su crianza en su hogar, sus padres y eso? Mi madre, yo nací, en Elías Piña, aunque tengo bastante tiempo, viviendo aquí en la capital, porque vine de 9 años. Aquí, como quien dice, ha sido mi vida, he fundado mi fundamento, amén, junto en los caminos del Señor y junto a mi familia, amén. Y luego, para la gloria y la honra de Dios, aquí pude conocer del Señor y para la gloria y la honra de Dios he visto a Dios obrar en mi vida. Es decir, le doy gracias a Dios porque le he conocido, amén. Y sé que hay un Dios que existe, que es real, amén. Entonces, yo estoy para identificar aquí la grandeza del Señor porque he visto a Dios obrar. Tanto en mi familia, Dios siempre ha tenido cuidado, como ha tenido cuidado de mí, así ha tenido cuidado de mis hijos, amén, y de mi familia. Entonces, Antes de entrar ahí al testimonio, ¿su crianza fue en un hogar cristiano o cómo? ¿Sus padres eran cristianos? no, mis padres no eran cristianos. Yo fui la primera que conocí del Señor en mi familia. Ok, ¿a qué edad usted conoció del Señor? A los 17 años. Muy bien, es decir que usted conoció al Señor prácticamente en la adolescencia o juventud. En mi adolescencia y entre la juventud. Muy bien, ¿y cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Qué la llevó a usted a servir al Señor? Bueno, Dios tenía mucho trataba conmigo a través de sueños, porque como yo no conocía evangelio, entonces ni ninguna otra religión, porque que recuerden mi adolescencia, no me llevaban o algo así, pero Dios mismo se encargó de evangelizarme y tratar conmigo, que por eso yo conocí de Dios. Cuando yo conocí de Dios, el Señor me hablaba, como le dije, a través de sueños. La primera vez trató conmigo. Yo tuve un sueño que yo iba por la calle y encontré unas escrituras y la única letra que yo pude leer, Cristo te ama. Gloria a Dios. Yo decía, pero ¿quién es este que me ama? Que yo no conozco. Pero siempre sus padres le inculcan a uno que hay un Dios. O sea, aunque que yo recuerde, eso, si yo lo hubiese oído, todo eso se me olvidó en mi niñez. Exacto. Y en el sueño usted se preguntó, o luego que tuvo el sueño se preguntó, que quién era ese Cristo. ¿Quién era ese Cristo? Porque yo no oía nunca, porque yo vivía en Gascue. Y en esos sitios lo que hablaban era de religiones, de la amada presencia, eso era lo que se me enseñaba, pero eso no era evangelio, supuestamente. Para mí eso no era evangelio, porque cuando yo tenía esos sueños, es decir, el Señor no quería hablar con la persona que era la dueña de la casa, era porque ella no le estaba sirviendo a Dios como era, ¿verdad que sí? Claro. Entonces yo no conocía nada de eso.
Y no fue que tampoco la religión que ellos me enseñaban a mí fue que yo la conocí así, no, yo no. Sino que cuando nos sentábamos a la mesa a comer, ellos lloraban, de que la mágica presencia, que el otro y su hermano y así. Y de que bendecían los alimentos. Pero yo no. Entonces yo me preguntaba que quién era ese Cristo. Luego el Señor siguió tratando conmigo hasta que una vez pasé una situación que yo tuve un sueño que yo tenía ese pie y estaba como quedando, que iba a pasar como algo tremendo. Y de que yo pedía ayuda y nadie me ayudaba. Yo recuerdo que en el sueño yo clamé y se apareció ese hombre y me ayudó en el sueño. Y en la vida real me pasó lo que yo había soñado. Yo estaba en mi casa, ya yo no vivía en Gascue, sino que vivía aquí en Buenos Aires. Y ¿Qué tiempo usted duró viviendo en Gascue? Como algunos 3 o 4 años. Ok. ¿Y usted llega aquí, a qué edad llega aquí? A los 16, casi a los 17. Ok, entonces usted conoció aquí. A los 16. Yo cumplí los 16 aquí. Conocí al Señor aquí en Buenos Aires. Sí. Buenos Aires de Herrera, claro. Amén. Entonces, luego que tuve ese encuentro que me pasó en el sueño y en la vida real me pasó, yo brinqué 5 cuerdas de alambre de púa de espalda y el pie en verdad se me puso que se me zafó de tal manera, porque si en el sueño yo iba a quedar como inválida, como que nadie me ayudaba, y quien me ayudó fue el Señor. Así Dios me ayudó en la vida real, que yo no tuve ni siquiera que ir al médico porque Dios se encargó y todo salió bien. En ese encuentro yo dije, no, pero yo tengo que servirle al Señor porque Dios ha hecho cosas por mí. Y como yo no conocía evangelio, unos vecinos que eran cristianos, ellos me predicaban. Y una vez me invitaron a la iglesia, y yo vine, y con ellos, la primera vez no acepté a Cristo, pero después cuando volvieron me invitaron y yo fui, acepté a Cristo. Mi mamá me decía, ay, pero tú te estás volviendo loca, ¿cómo tú vas a ser cristiana? Qué sé yo qué. Y siempre usted sabe, cuando los padres no son cristianos, pues siempre acusan a uno, que uno se va a volver loco, que por qué uno cogió esa religión, que a uno no le enseñaron eso y así por el estilo. Entonces, ¿no le dieron los famosos 3 meses que le dan a todo el mundo? Sí, mi hermana, recuerdo yo que mi hermana era la más vieja, era muy cosa ella ahí, muy católica ahí. Y me decía, que no, tú verás que tú te vas a salir del evangelio. Y yo decía, pero es que Dios me está llamando y yo no quiero servirle al mundo. Y ella seguía insistiendo, de tal manera que hubo una ocasión que me hizo apartarme del Señor. Y me dio los aretes y me puso los pantalones. ¿Usted sabe algo? La influencia, hay que tener mucho cuidado con la influencia. Entonces yo era adolescente y ella y mi hermana era vieja. Incluso yo viví un tiempo con ella también. Desde mis 9 años que yo vine para acá, era con ella que yo vivía, hasta que como a los 11 o a los 12 años yo fui a Gascue. Y ella siempre se ha creído como que si ella es la mamá de una. Sí, claro. Entonces ella me hizo así, como salirme del evangelio. Sí. Y después yo le dije que yo no puedo. El Señor me dijo a mí que si yo me quedo en el mundo voy a encontrar la muerte. Y a través de una persona que él me perseguía a mí. Y yo le dije, yo no voy a dejar al Señor. Y yo volví y me reconcilié con el Señor. Yo lo que duré un mes en el mundo, en lo que ella me hizo apartarme, yo recuerdo que yo duré un mes fuera de los caminos del Señor. Y yo sentía como que algo era, como que se me había ido, algo tremendo. Y yo como que no podía estar así. Y volví y me reconcilié con el Señor. Y ella misma me identificó y me dijo, verdaderamente que tú naciste para servirle a Dios. Y tuvo que dejarme tranquila, ya no me molestaba. Entonces luego que yo continué mi vida en el evangelio, conocí a mi esposo, nos casamos, usted sabe. Sí, claro. Antes de entrar en esa parte, cuando usted la llevaron a la iglesia y no me dijo que no recibió al Señor la primera vez que fue, sino más adelante, ¿qué usted sintió? O sea, ¿cuál fue la experiencia ahí que usted sintió al recibir al Señor? ¿Usted se sintió normal después de haber aceptado al Señor o sintió cambio en su vida? No, yo me sentía diferente. De tal manera que mi ropa que yo usaba, cuando yo vivía en Gascue, yo usaba, usted sabe, ropa que no era muy cosa, pues yo, mi prenda, yo tenía prenda que me regalaban de oro, todas esas cosas yo la obsequié. En mi inocencia, yo la regalé a amiga mía y todo eso, porque yo decidí que tenía que cambiar, porque uno también tiene que poner de su parte. Claro, Dios hace la suya, pero uno también tiene que hacer la suya. Y verdaderamente
que cuando Dios entra a la vida de uno, es algo que es diferente, como que las cosas del mundo vienen a pasar a otro ángulo. Así es. Entonces, ¿qué tiempo tienes sirviendo al Señor? Yo me convertí a los 17 años y hasta hoy le sigo sirviendo. Qué bueno. ¿Y se queja usted de haber recibido al Señor? No, porque tal vez no hubiese estado aquí sentada, ¿verdad? Claro. En este lugar. La gloria y la honra para Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Amén. Y en varias ocasiones estuve a perder la vida, que si no hubiese sido por Él, tal vez no hubiese estado aquí. Amén. Así es. Entonces, ya después que usted recibe al Señor, ¿qué usted siente? ¿Cuál es el llamado que usted siente de parte de Dios? ¿Dios se le revela específicamente? ¿O usted siente personalmente que Dios la mandó a algo en específico? ¿O cómo fue ese llamado? Porque usted sabe que todos tenemos una labor en el Señor. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, pues luego que fui recibiendo mi doctrina, que me fueron doctrinando, porque uno, es decir, primero viene que instruyan a uno, lo enseñen en los caminos del Señor, porque aunque Dios nos llama y nos enseña, pero Dios ha capacitado hombres y mujeres para que nos guíen y nos enseñen la verdad y las cosas del Señor. Luego de todo ese transcurso del tiempo, Dios me llamó a cumplir una labor específica, que es predicar su palabra, de tal manera que cuando Él me llamó, yo le puse señales y Dios la contestó. ¿Se pueden decir? Claro que sí, claro. Amén. Entonces luego, en mi llamado, cuando Dios me llamó, yo recuerdo que ese hombre se me apareció así, en sueño, y me llevó a un hogar, cuando iba caminando conmigo, que me llevaba a agarrar de mano, que yo fui a ese hogar. Había una persona que estaba endemoniada. Endemoniada una persona es cuando tiene posiciones de cosas demoníacas, de cosas que son extrañas a su cuerpo, que no es normal. Entonces luego, él me dijo, pon tu mano. Cuando yo puse mi mano, la persona al instante fue libre. Es decir, los demonios salieron del cuerpo de esa vida. Luego, que me llevó a un sitio en unas tierras, como esas tierras cuando son así, que hay como esa hierbita que le dicen pangola, así, esa tierra llana, así. Había unas palomas blancas y él me dijo, identifica porque lo que tú libertares será verdaderamente libre. Y vi que yo decía que fuera libre y la persona salió así volando, porque yo había dicho que el Señor me dijo que lo que yo libertare sería verdaderamente libre. La paloma simboliza libertad, es decir, algo liberación, porque el Espíritu Santo es que nos guía toda verdad. Aun cuando el Señor mismo fue bautizado por Juan en el río Jordán, dice que una paloma vino sobre él. Así es. Dando a entender que ese era su hijo amado, en el cual él tenía complacencia. Y así mismo el Señor me decía, tú ves esa paloma, lo que tú libertares será verdaderamente libre. Luego yo entendía, desperté llena del Espíritu Santo. Mi esposo estaba operado en ese tiempo. Y como Dios me dijo a mí que lo que yo libertare será verdaderamente libre, yo puse mis manos sobre él y lo declaré sano. Y al instante, él que no podía conchar porque él estaba operado de un pie que se había clavado con un clavo y estaba en ese proceso, pues a los pocos días, no surgió yo creo que ni un mes, pues ya él estaba trabajando porque al instante la herida cicatrizó. Gloria a Dios. Luego yo estaba entendiendo que Dios me estaba llamando para una labor específica. Luego, después de eso, yo tenía, porque al cristiano le vienen muchas pruebas y dificultades, y más cuando Dios lo está preparando para una labor. Y aunque yo sabía que Dios me estaba llamando para predicar su palabra, yo le dije a él que yo no iba a predicar su palabra, porque tenía mucho percance, tenía muchas situaciones difíciles. Y el que predica tiene que predicar con un testimonio intachable, que sea verdad de edificación cuando usted salga. ¿Por qué? Porque como el Señor me dijo a mí, el mundo es un desierto.
donde usted tiene que ir preparado, amén, para que no vengan más cosas, más tropiezos de lo que usted le puedan venir y usted pueda saberlo enfrentar. Recuerdo yo que yo estaba pasando una situación con una vecina y siempre me acusaba. Yo le dije, mira, Señor, si tú quieres que yo predique tu palabra, esa persona ni fue a la iglesia ese día, para que ni siquiera escuchara la oración que yo le estaba haciendo al Señor, porque es así, porque lo que usted pide tiene que ser en secreto para que Dios se pueda glorificar en público. Claro que sí. Y recuerdo yo que yo le dije al Señor, hasta que tú no le hagas pasar vergüenza a esa persona que me avergüenza siempre a mí, sin razón, yo no voy a predicar tu palabra. Tú tienes que revelártelo. Pero eso era llorando, eso fue un domingo en la iglesia, y esa persona no fue a la iglesia. Nada, yo me acosté, es decir, me fui para mi casa y me acosté. Por la mañana, recuerdo yo que yo venía de camino para la calle y la primera persona que yo me encuentro es esa. Y me dijo, perdóname, llorando, perdóname, no me tome en cuenta lo que yo te haga, perdóname, el Señor se me reveló. Y yo nada más decía, Señor, gracias. Y delante, Sama, Shita, Alabase, Amanda, mi alma te adora, Padre, la gloria es tuya. Y la persona que ella me humillaba delante de ella, así mismo Dios lo hizo. Y yo decía, verdaderamente en mi corazón, porque yo no se lo expresé a ella, yo lo que le dije, Dios te bendiga, y seguí mi camino. Porque fueron muchas cosas que me hacía. De tal manera que, mire, Dios me contestó, ¿verdad? Amén, se le reveló. Y de tal manera que decía que no le tome en cuenta aún lo que ella me hacía a mí. Y que la perdonara. Y todo el mundo mirándole y ella llorando. La gloria es de Dios, porque no lo hacemos, no nos atamos con eso, sino que la gloria de Dios, que Dios tiene cuidado de uno. Y cuando Dios quiere que uno predique su palabra, no importa los obstáculos que vengan. Amén. Siguió el Señor continuando y yo rehusándome a que no. Y el Señor seguía haciéndome cosas y yo decía que no iba a predicar. Después otra ocasión me dijo, pero entonces tú para predicar mi palabra no tienes tiempo, y para estar afanando con otras cosas de tarjeta y de esto que yo estaba afanando y para mi palabra no. Y yo tuve que bajar la guardia y cosas y obedecer al llamado. Luego, en una ocasión, estaba yo en unos momentos difíciles, también la gloria de Dios, porque hay que darle la gloria a Dios por todo. De tal manera que esa vez yo tuve que pelear hasta con un principado de la tiniebla. Ya yo estaba predicando las palabras de Dios, pero se levantaban, usted sabe, claro, sí, cosas y para que yo no predique. Y yo no sé, pero en mi debilidad yo de una vez decía, no, pues yo no voy a seguir predicando, porque yo no sé, yo encontraba que una persona tiene que ser intachable para llevar las palabras, que lo que usted predique sea lo que usted viva, claro, que es lo que edifica al ser humano. Entonces luego, recuerdo yo que yo estaba pasando por ese momento difícil y esa noche fui yo a la iglesia. Cuando voy a la iglesia, me encontré, la iglesia estaba cerrada y me detuve donde una hermana que se le había muerto su padre. Y cuando estoy ahí, se apareció ese joven que también fue a darle el pésamo a las personas que vivían ahí. Y no, sin conocerme me dijo, wow, sierva, yo no la conozco a usted, pero usted está pasando, el enemigo quiere destruirle, el enemigo le está atacando fuertemente. Y me dijo, mire, pero el Señor le dice que unja, porque hasta mis hijos lo estaba atacando el enemigo. Me dijo, mire, unja a sus hijos desde la cabeza hasta los pies y usted únjase, porque el enemigo ha venido con furia para hacerle la guerra. Y yo, que siempre, usted me entiende, yo dije, pero eres tú que me estás haciendo la guerra. Y empecé y cogí mi sillita delante de mi cama y empecé a orar, a clamar, a decirle al Señor que me revele lo que estaba pasando, y a orar y a clamar y a reprender. Cuando yo me acosté, que terminé de orar y de reprender, yo soñé ese sueño que yo veía ese principado, un hombre con unos molletos así, una cosa
volando así en los aires, así que yo no sé cómo tan gordo podía volar en los aires, pero todos sabemos que son espíritus, que no son gente humana, sino espíritus de las tinieblas. Y yo le decía, la sangre de Cristo te reprenda, la sangre de Cristo te reprenda. Y cuando yo le decía así, yo podía ver más personas, los niños y personas, hermanas, clamando, diciendo lo mismo. Y cuando él cayó sobre mí, vino uno que es más fuerte, yo no pude ver su rostro, pero cuando lo agarró a él y me lo dio en las manos, yo lo agarré así y le decía, la sangre de Cristo te reprende, y cayó por tierra. Cuando yo iba por la calle, oí esa voz del cielo que me dijo, porque el principado me decía, es que tú te estás metiendo en mi terreno, porque yo predico la palabra de Dios, yo estaba predicando. Y él me decía que tú te estás metiendo en mi terreno. Y era con maíz, cosas. Yo le decía, la sangre de Cristo te reprenda. Pero hay uno más fuerte que él, que vino y me lo dio y me lo entregó en las manos. Y cuando cayó por tierra, así, yo iba por las calles así, caminando llena de la gloria de Dios. Oí esa voz del cielo que me dijo, es que yo te cogí para Tamashita Maya, soy que manda. Oh, gloria, mi alma te adora, Señor, la gloria es tuya y de nadie más, Padre. Y me dijo, es que yo te cogí para salvar mi creación. Y cuando yo llegué a donde estaban predicando unas jóvenes en la calle, me señalaba una y me decía, es que esa no es una mujer cualquiera que viene ahí. Y yo ponía mis manos ministrando y caía la gloria es de Dios. Cuando yo desperté de todo eso, busqué la Biblia y en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 104, en la letrica, en el párrafo que empieza, dice la palabra de Dios. Y Dios cuida de su creación. Ahí se ve el cuidado que Dios tiene de la humanidad. Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Y yo dije, verdaderamente, el Señor me dijo que me cogió para salvar su creación. Y el enemigo es que me está haciendo la guerra. Oiga, cuando yo desperté, que yo terminé de leer, yo veía que todo se había hecho bonanza. Todo estaba en orden en su lugar. Entonces yo con más fervor seguí predicando las palabras de Dios. Y recuerdo que en ese hubo un tiempo que yo no estaba predicando las palabras de Dios, pero había visto a Dios haciendo grandes milagros en mi vida. Por eso yo entendía que Dios me llamó y que Él iba a hacer cosas grandes para su gloria y su honra. Y tuve un accidente cuando mi bebé más pequeño tenía 6 meses de nacido. Cuando yo tuve ese accidente, recuerdo que se me partió ese pie, el pie izquierdo, es el izquierdo, ¿verdad? Izquierdo, claro. El pie izquierdo. ¿Cómo sucedió el accidente? Yo venía por la calle y iba a comprarle el desayuno a los muchachos y rebalé y caí. De tal manera que fue una caída tan fuerte que los médicos pensaban que fue que me trallaron porque esa pierna se me partió el pie de tal manera que yo duré 60 días con un yeso puesto. 60 días. 60 días. Luego que me quité el yeso, tuvieron que ponerme otro yeso de nuevo porque el pie me iba a quedar torcido. Y el doctor dijo, el ortopeda, que tenía que ponerme otro yeso. Luego duré 30 días más. Cuando el transcurso que yo me quité el yeso, fui como botando la piel, parece por el tiempo que duré con el yeso. Claro. Entonces luego yo pensaba que eso era algo normal. Pues el pie iba botando la piel a medida que fue pasando el tiempo, de tal manera que se me hacían hasta hoyo en el pie. Yo no iba al médico porque me ponía a untarme todas las cosas que la gente me decía. Luego yo pensaba como que eso era normal, como que el pie se me iba a sanar y que eso fue cosa del yeso por la temporada que duré con el puesto. Entonces luego el tiempo fue pasando, la gente me decían, los vecinos, usted tiene que ir al médico. Mire, esa pierna cada día está más fea y más fea, porque el pie se me puso negrecito.
hinchado después que yo me quité el yeso. De tal manera que yo me ponía la chancleta y entraba 3 dedos en el pie. Luego, el pie, en vez de sanar, lo que se me hacía era hoyo en el pie. Y yo estaba que yo donde dejaba el pie, ahí dejaba la infección en el pie. De tal manera que me vi como que me asusté un poco. Y yo dije, bueno, pero eso no me detenía a ir a la iglesia. Yo me iba a mi iglesia con mi chancleta y con mis 3 dedos nada más en un solo pie. Pero recuerdo una ocasión, la verdad mala, bebé, que yo me sentía tan mal y avergonzada como yo andaba un domingo, que yo empecé a llorar y a llorar. No me gusta ni contar eso porque me da cosa. Y yo empecé a llorar y vino una hermana y me dijo, sierva, tranquila, y me hacía así. El Señor está con usted, venga, yo le he hecho la ofrenda. Y me le echó, eso fue un domingo. Y luego, al otro día, que era lunes, dije yo, Dios mío, yo voy a ir al médico, pero tú eres mi médico por excelencia. Amén. Hágase tu voluntad. Cuando voy al médico, oiga, donde yo me sentaba en ortopeda, ahí en el médico, ahí dejaba la infección. Y la enfermera que me atendía, que me pasaba donde el doctor, hasta ellos yo no sé, pero yo no sé, será que Dios puso su gracia. Cuando me pasaron adentro, el doctor empezó a llamar gente. Y decía, ¿usted tiene dinero? Yo decía, yo andaba hasta con lo de la consulta. Nada más digo yo, bueno, yo tengo el dueño de la plata y del oro, que es el Señor. Dice, pero que los medicamentos son muy caros, que no hay ni siquiera que recetarle. Y me dijo, mire, cuando ahí sonó el teléfono y me dijeron que le dijeron a él, no sé, él me dijo, mire, le voy a indicar estas 3 pastillas para que ustedes estas 3 pastillas, vas a meter el pie con bicarbonato, eso se lo va a desinfectar, pero dentro de 3 días usted va a venir porque le vamos a tener que amputar esa pierna. ¿Cómo va a ser, sierva? ¿Le iban a amputar la pierna? Sí, porque ya él me dijo, usted no vino a tiempo y ya eso está muy avanzado. Recuerdo yo que cuando él me dijo esa palabra y me recetó las 3 pastillas, me fui para mi casa, el sol estaba en su buena, caliente, pero a mí me daban una fiebre que yo me arropaba con colcha y a la vez sentía un frío que me estaba pero como que me estaba carbonizando por dentro, como el caliente tan fuerte. Y recuerdo yo cosía en mi casa, yo tenía un pequeño taller que salía, cosía mi corcha y la regaba para cobrar las 15:30. Y recuerdo yo que era día de quincena. Yo no tenía ni dinero para comprar las recetas, pero alguien me lo obsequió para la gloria y la honra de Dios y compré las 3 pastillas que el médico me había indicado y que dentro de 3 días yo tenía que volver para amputarme la pierna. La gente, tú sabes, yo estaba enferma, la gente yéndome a ver y cosas. Pues yo siempre digo que mientras hay aliento hay que seguir luchando. Y si hay alguna persona que, aunque vea que el mundo se la cae arriba, hay que seguir luchando porque Dios es real. Amén. Y tengo para decirle que para la gloria y la honra de Dios, hice la cosa como el doctor me lo indicó. Me tomé una pastilla, las otras 2 pastillas me tocaban una a las 2 de la mañana y la otra el siguiente día. Y recuerdo que cuando yo estaba ahí, que yo me acosté, esa noche me salió ese hombre delante de mi cama y me dijo esa palabra: no te preocupes, que te voy a dar fuerza como el búfalo, que no solamente tú tendrás una fábrica de corchas, sino que le vas a poner una tienda al lado. Yo recuerdo que a esa misma hora, a las 2 de la mañana, que me tocaban las pastillas, que ese hombre me dijo esas palabras, yo desperté con una fuerza sobrenatural, porque esa fuerza no era mía. Gloria a Dios. Y cuando yo me miré el pie, que yo me veo todo ese hoyito cicatrizado y el pie normal, yo nada más decía: la gloria es tuya, Señor, gracias, gracias, Padre.
Yo no sé qué se hicieron esas 2 pastillas, porque yo lo que sé es que mi Dios me sanó. Y hace aproximadamente más de 16 años que me está esperando el ortopeda allí para imputarme la pierna. ¡Ay, santos! ¡Oh, gloria! La gloria es tuya, Padre, y de nadie más. La gloria es de Dios y de nadie más. Que Él vive manifestando, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, hacedor de maravilla. Solamente tenemos que creerle y serle fiel a Él. Porque una cosa que yo aprendí en estos caminos, que yo me ocupo de lo de Dios, Dios se ocupa de lo mío. Y eso es lo que Dios quiere de cada ser humano, que nos ocupemos de Él y Él se encargará de lo demás. Como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A Él sea la gloria. Amén. Entonces, sierva, el médico le dio 3 días, le dio la receta de la pastilla y le dijo que al otro día que en 3 días le iban a amputar la me pierna. iban a imputar la pierna. Entonces, en ese mismo periodo, el Señor se le revela y no solamente le da la fuerza, sino que le promete que la va a bendecir. Exactamente. Con su negocio. Y la gloria de Dios, porque lo que Dios promete lo cumple. Y hace aproximadamente 9 años que Dios me dio mi tienda taller. Qué bueno. Que jamás he vuelto a salir a vender cosas por las calles, porque Dios prometió darme una tienda taller y ahí las tengo para la gloria y la honra de Dios. Amén, así es. Eso no indica que Dios no importa los años que acontezcan, porque después de ese transcurso ocurrieron todos esos años y hace como 16 años, le dije, ¿verdad? 16 años y pico, que Dios me sanó y ya yo tengo 9 años ejerciendo lo que Dios prometió que me lo cumplió. Tengo mi tienda taller para la gloria y la honra de Dios. Qué bueno es el Señor, hermana, ¿eh? Qué Amén. Bueno. Dios hace todas las cosas posibles. Y como vemos en su testimonio que Dios la llamó a que predicara su palabra. Amén. Y usted ha hecho así incansablemente. Amén. Yo tengo más, tengo predicando al llamado que el Señor me llamó. Yo duré, porque ahora no lo estoy ejerciendo por la pandemia, pero yo duré, porque el Señor hasta me especificó. El Señor me dijo a mí, predica a donde te quede más cerca, porque yo tengo 4 hijos. Claro. El Señor se la sabe toda. Aleluya. Y me dijo, predique en el hospital de Herrera y en el hospital de Ngombia. Así mismo, como se lo estoy diciendo, líbreme Jehová yo decir cosas que no sea. Y me decía, tú dependes de mí. Yo predicando, la gente viene así, me dan ofrenda y cosas y me dan dinero. El Señor respaldándole. Exactamente, wow, la gloria de Dios. Y también he visto en los hospitales personas testificar que yo le he orado, que han recibido sanidad para la gloria y la honra de Dios. Gloria a Dios. Es un ministerio muy bonito. Amén. Uno como ver el Señor sanando vidas y sanando personas. Sí. Es algo muy especial realmente. Que le solto a la persona, ¿no? Le soltamos a que busquen, ¿no? Ese llamado de parte del Señor, ese propósito el cual Dios tiene con usted, ya que el Señor nos ha prometido a nosotros que cosas mayores que las que Él hizo, el mismo Jesucristo en su palabra, dice que nosotros la haríamos. La iglesia del Señor debe de dejar de dormir ya. Amén, tiene que dejar de dormir y despertar y levantarse y anunciar la buena nueva de salvación. Porque yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, hasta cómo yo le iba a orar a la persona, el Señor me enseñó para la gloria y la honra de Él. Yo recuerdo que un día estaba predicando también en el hospital de Herrera y yo estaba pasando también, porque siempre se ocurren pasando un momento difícil. Y cuando yo estoy predicándole ahí en una sala, la multitud ahí, se paró una persona que no me conocí y decía, ay hermana, mientras usted oraba, porque el Señor me enseñó a orar, como son muchas personas que uno le ora, usted no puede ministrarle a cada uno, es decir, por persona. Claro. Y el Señor me enseñó a orar, yo le digo, Señor, yo no puedo poner mi mano, pero tú sí puedes poner tu mano y tú conoces a cada persona, porque fue el que nos creó a todos del vientre de nuestra madre. Y yo le oro así y le digo, Señor, pon tu mano y una persona, para que yo sepa que lo que el Señor me estaba instruyendo
a que haga, Él está en el asunto. Y la persona me identificó y me dijo que ella veía esa mano blanca que se sentaba sobre cada uno de ellos. Y yo decía, wow, la gloria de Dios. Eso me motivaba a mí, que la oración que yo estaba haciendo eran eficaces, estaban dando su resultado, amén. Y ella no me conocía a mí. Y ella, una persona, no se iba a inventar sin conocerme ahí en la multitud que yo le estaba orando, que ella hubiera visto eso. Claro. Y ahí personas identificaron que recibieron sanidad para la gloria y la honra de Dios. En otra ocasión estaba donde hacen los análisis en el laboratorio y siempre oro, como le dije, así mismo. Y una persona decía, me identificó a mí, a la enfermera, y nos dijo, cada vez que vengo al médico nunca me encuentran la vena. Y decía ella que la torturaban de tanto puncharla, de tanto para poder encontrar la vena. Y dice ella que ese día que yo oré, que yo decía, Señor, pon tus manos, y oré por sanidad, el mismo médico le tuvo que decir a ella, mujer, ¿qué te ha pasado? Hoy todas tus venas están afuera. Y dice ella que nada más le dieron un solo punchoncito, ahí mismo le encontraron la vena. Dice ella que jamás en su vida, porque después ya la volví a encontrar, ha sufrido de que se le ocultan la vena y que ella no tiene problema de esa índole, porque Dios la había sanado. Yo le dije, la gloria sea para Dios. Amén. Y no eso, he visto mucho a Dios, personas identificar, mientras la evangelización que he hecho, a donde Dios me señaló que predicara. Y yo duré predicando un transcurso como 15 años, y al venir la pandemia, pues por eso no hemos... Claro, se ha detenido un poco. No hemos detenido. Sí, ha sido difícil realmente. Pero hay que continuar predicando las palabras de Dios. Sí, hermana, usted ha visto la mano de Dios no tan solamente obrando en su vida, en su salud personal, sino que usted ha visto la mano de Dios obrando en muchas personas. En muchas personas he visto a Dios levantar gente desahuciada, he orado gente por cáncer, lo he visto sanar, la gloria de Dios. He visto a Dios sanar mis hijos. Una hija mía tuvo un percance que los médicos la descartaron que solo que tenía en la sangre era infección, que le estaba cogiendo un pulmón, que le estaba cogiendo el otro, que ya Dios prácticamente cosa. Y mi Dios sanó a mi hija. Y hoy tiene 19 años y ahí anda sana para la gloria y la honra de Dios. Sirviendo al Señor. Sirviéndole al Señor. Qué bueno, qué bueno. Sierva, vamos entonces finalmente ya a dar una palabra, para que usted le dé una palabra a todas esas personas que están ahí, tal vez detenidas, tal vez esperando que el Señor, ¿verdad?, los dirija para hacer lo que Él le ha encomendado. Porque solamente hay que tener decisión y hacer. Si Dios te Amén. Dijo, hazlo, ¿verdad? Y dele una palabra final a esa persona, también a esa persona que está enferma, que está desahuciada. Finalmente vamos a hacer una oración por ellos, Amén. Para que Dios sea sanando a través de estos medios, que sé que el Señor lo puede hacer. Amén. Amados amigos y hermanos que tal vez van a tener la oportunidad de escuchar este testimonio, Amén. Que esperando que sea de grande edificación en su vida, yo les pido de todo corazón y al Señor que yo les sirvo, que es nuestro creador del cielo y de la tierra, que si usted escucha estas palabras, no importa por la situación que usted esté pasando. Yo viví eso y Dios tuvo misericordia de mí, porque la misericordia de Dios es que nos alcanza. Amén. Que usted también tenga esa fe y esa confianza de creerle a Dios, que para lo que el hombre le es imposible, para Dios es posible. Porque tal vez si yo no hubiese creído a Dios, de que Él que hizo al ser humano, para lo que el hombre, es decir, vieron como si hubiera sido una derrota, para mí fue una victoria. ¿Por qué? Porque Dios restauró mi pierna y hoy tengo yo mis 2 pies, gracias al Señor. Si usted está pasando por esos momentos difíciles, clame a Dios, Amén. Que para Dios no hay nada imposible. Y si usted tiene un llamado que Dios
le está llamando para que usted le sirva, para que usted haga una encomienda, porque Dios siempre llama para un momento determinado o para un momento, ¿cómo es la palabra? Específico, alabado sea el nombre del Señor. Obedezca a ese llamado, porque yo he obedecido, oiga, y he visto la gloria de Dios obrar en mi familia, mis hijos, en las personas que tal vez yo nunca pensaba conocer. A través de esos milagros que yo he visto a Dios hacer predicando, también he conocido personas del interior que recibieron salud también para la gloria y la honra de Dios. Cuando pensaban que ya no podían más, el Señor obró en su vida. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, hacedor de maravilla. Dios nos bendiga y esperemos que Dios se glorifique a través de estos testimonios. Amén. Vamos a orar por los enfermos, sierva. Encabece la oración, que Dios va a sanar muchas vidas. Amén. Amén. Ahí donde usted está, no importa a donde usted esté en esta hora, el Señor está en todo lugar. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú que eres real, Señor. Tú que dices en tu palabra que como no creen por tu palabra, creerán por los testimonios, Dios. Te pedimos ahora, Señor, por esta vida, Señor, que tal vez están postradas en camas, Señor. Te pedimos por el poder de tu palabra, Dios, que tú extiendas tus manos sanadoras y que usted envíe sus ángeles, Señor. Y que si hay alguien enfermo, Dios mío, pueda recibir sanidad de lo alto por el poder de su palabra. Sí, Señor. Obre milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver sus manos obrando, que eso los pueda acercar más a usted, Dios. Glorifíquese en cada vida, en cada enfermo, Señor, para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús. Y lo declaramos sano, sí, por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí mirando y escuchando testimonios de vida. Les pedimos nuevamente que si no se ha suscrito al canal, se suscriba, que active la campanita y que comparta estos videos. Dios le bendiga mucho. Soy su hermano Emmanuel Puello y estuvimos aquí con la hermana Cruz María. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén.